Es verdad. Sobre el caso Kitchen. Tengo preparados un par de vídeos para el tema del caso Kitchen, ¿vale? Seguro que os... sabéis el tema del caso Kitchen, corrupción, Villarejo. He preparado un par de vídeos porque es un tema largo y vamos a comentarlo. Suenan los nombres de Villarejo, Bárcenas o el popular M. Rajoy. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que están implicados en tramas de corrupción y convergen en uno de los episodios más turbios de la democracia recia. Esto es el caso Kitchen y han pasado 8 años desde que salió a la luz. El pasado 6 de abril un hombre Este es el típico caso que da para película, ¿eh? En la Audiencia Nacional con una corbata de la Policía Nacional. Se trata precisamente de José Manuel Villarejo. Es excomisario, está acusado de espionaje, extorsión y una docena de delitos más, y antes de entrar al juicio fue el único de los 10 acusados que habló. Y todo esto forma parte de esa jugarreta, ¿no? Pero bueno, allá ellos, ¿no? Villarejo lleva años diciendo que todos los casos contra él son un montaje, una conspiración. Pero lo que empezó a juzgarse el 6 de abril es el caso en el que el Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy utilizó fondos del Estado para espiar, robar y chantajear. Y el objetivo era el propio tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que llevaba años guardando una contabilidad secreta con los pagos en negro que el partido hacía a sus dirigentes. Cuando en 2013 Bárcenas, investigado en la trama Gürtel, empezó a colaborar con la justicia, alguien en el gobierno decidió que había que pararlo. ¿Por qué? Un poco alta la música, ¿no? Primero de todo, ¿qué es exactamente el caso Kitchen? Para entender bien esta trama hay que entender la Gürtel, uno de los casos de corrupción más grandes de la historia democrática de España. Estamos en el año 2013. La justicia llevaba años investigando la financiación ilegal del Partido Popular. Se empezó a investigar en 2009 y se descubrió que el empresario Francisco Correa era el líder de la estructura empresarial que durante más de 10 años había estado sobornando a políticos del PP a cambio de adjudicaciones de obra y contratos públicos. Estos sobornos no solo enriquecían a los políticos, ¿no? sino que la base... O sea, el tema del PP es que creó una red de corrupciones. O sea, la base de la corrupción era que había empresarios que pagaban al PP para obtener licitaciones con una caja ilegal y a raíz de ahí empezaron a aparecer más corrupciones dentro de esa base. Servían para financiar el Partido Popular de manera irregular. ¿Y quién gestionaba todo este dinero en negro? Efectivamente, Luis Bárcenas, el tesorero del partido en aquel entonces. Bárcenas tenía documentos y grabaciones que demostraban esta contabilidad paralela, los conocidos como papeles de Bárcenas, que podían hundir a toda la cúpula del Partido Popular. Para ver algo relacionado con esto, El Reino, muy recomendado. Película El Reino de Sorogoyen, fundamental película para ver si os gusta la política. O fundamental, tenéis que verlo. El Reino, buenísima, de las mejores, por no decir que creo que es la mejor película política que he visto española, actuación, todo. En ellos aparecía el famoso M. El Reino, reino, de reinar, reino, el reino. No, el rey, no, el reino. Rajoy. Entonces, alguien en el Ministerio del Interior decidió que esos documentos no podían llegar al juez. Había que robar esas pruebas de Bárcenas para proteger a los líderes del partido. Con todo esto, ¿de dónde sale el nombre de este caso? El nombre del caso Kitchen viene del chofer y cocinero de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Los comisarios lo captaron como confidente y dentro de esta trama policial, liderada por Villarejo, el chofer recibía el nombre en clave de El Cocinero. Ríos recibía unos 2.000 euros al mes procedente de los fondos reservados de la policía. Le llegaron a pagar más de 54.000 euros en total, le dieron una licencia de armas y una pistola y a cambio él informaba de cada movimiento de la familia Bárcenas, robaba teléfonos móviles y les entregaba documentación comprometedora. Pero ¡qué buena historia, eh! O sea, es que es un historión, tío. O sea, la corrupción política del PP es brutal, en plan, es de la mafia italiana, tío. O sea, es increíble. Pues además es eso, el Estado metido por medio. La operación no se quedó ahí. En 2013, mientras Bárcenas estaba en prisión, un hombre armado y vestido de sacerdote se presentó en su domicilio. Retuvo a su mujer y a su hijo bajo amenazas y les exigió pendrives que guardaban en casa.
fue, según la Fiscalía, parte del mismo operativo, aunque el juez posteriormente dijo que nada tenía que ver y lo dejó al margen de la causa. Y además es eso, o sea, todo esto es mucho peor porque todo el mundo está pringado. O sea, hay pringados jueces, hay pringado, porque todo el mundo, o sea, Villarejo, que está en esta cuestión, o sea, podríamos decir que esto es una batalla entre el PP, Moncloa de Rajoy, implicando a un entramado policial, donde está Villarejo, en el que se afecta a todos los poderes del Estado, lo que crea la mayor conspiración de la historia de España reciente, en la que todos los poderes del Estado están implicados en una trama de corrupción a gran escala. Entonces los juicios están siendo increíbles porque hay jueces, bueno, el juez está diciendo que no acepta pruebas que incriminan a gente. O sea, cosa que dices tú, pero ¿qué coño? El objetivo era evitar que esas pruebas llegaran al juez que investigaba el caso Gürtel. Pero la Fiscalía añade una capa más. Parte del material también servía para que los propios policías implicados, especialmente Villarejo, tuvieran poder para presionar o chantajear a altos cargos del PP. En esa época se acusó al Ministerio del Interior del Partido Popular de haber creado una policía patriótica. De hecho, se destinaron fondos públicos para realizar tareas ilegítimas como espiar al tesorero del partido y a su familia o reclutar a su chofer como confidente. Lo que se juzga ahora es precisamente eso, que el Partido Popular utilizó los recursos públicos para tapar su propia corrupción. Y eso no es un escándalo político. Ahí está. Esto es con lo que os tenéis que quedar. El caso Kitchen es cómo Moncloa utiliza recursos públicos para tapar la corrupción del PP. Eso es el caso Kitchen. Fuera de los detalles, ¿vale? Ese es el brief. En eso consiste. Entonces, dentro de esta trama hay muchas subtramas, que por eso debería haber un documental de Netflix muy en profundidad, porque es muy tocho. O sea, es una junta. Los audios de Villarejo vienen de esta. No sé si a este caso. O sea, los audios de Villarejo vienen. O sea, Villarejo se descubre por el caso del pequeño Nicolás. Pero Villarejo. O sea, porque Villarejo era comisario de la policía. Deja de trabajar para el Estado para montarse una red de empresas de espionaje para que no se vea el Estado implicado en una red de espionaje a políticos y empresarios para beneficio del gobierno de turno. Político más, es una quiebra del Estado de Derecho. Los hechos que se juzgan ocurrieron entre 2013 y 2015. Han pasado más de 10 años. ¿Por qué un caso de corrupción en el gobierno ha tardado tanto tiempo en llegar a los tribunales? La respuesta tiene nombre y apellidos. Manuel García Castellón, el juez que instruyó el caso Kitchen durante años. El mismo que archivó la investigación contra el rey emérito por la misma causa que más adelante investigaría la Fiscalía Suiza. La operación Kitchen no salió a la luz hasta 2018, cuando otra investigación, la del caso Villarejo, destapó la existencia de este operativo paralelo financiado con fondos del Estado. Fue entonces cuando la Audiencia Nacional abrió la instrucción específica que duró 3 años, hasta julio de 2021. Lo que hizo García Castellón en ese tiempo explica por qué el juicio llega tan tarde. Básicamente cerró sistemáticamente las líneas de investigación que apuntaban más arriba. Archivó la... Esto es bastante turbio. Grande a Incho por el gift. Esto es bastante turbio. Os recomiendo también para... Es que la corrupción española es muy larga y está... O sea, estas tramas de corrupción sí que están guapas. O sea, quiero decir... Pues a veces me cojo del PSOE. Porque esto como que era corrupción mafiosa, en plan... que te has enterado por... Pero bueno, el PSOE también es un poco así. O sea, quiero decir, al final es... La imputación de María Dolores de Cospedal en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción pese a sus acreditadas reuniones con Villarejo. Descartó investigar el rastro del CNI bajo responsabilidad de Soraya Sáenz de Santa María a pesar de indicios de cámaras de inteligencia que vigilaban el chalet de Bárcenas en Baqueira Baret. Dejó fuera también el asalto del falso cura al domicilio familiar y el espionaje dentro de la propia cárcel donde estaba preso Bárcenas. Qué barbaridad, ¿eh? O sea, el juez de un caso de corrupción que se sabe que tiene relaciones con personas cercanas al entorno del PP quita pruebas fundamentales para poder condenar a un partido por utilizar recursos del Estado para espiar la corrupción del partido. Increíble.
y nunca llegó a investigar si Rajoy sabía o no lo que estaba pasando, aunque la comisión de investigación del Congreso concluyó que había indicios de que sí. Dice que nadie de cierta categoría puede creerse que el señor Rajoy no estaba detrás de ese NEA, ¿no? De esa autorización, ¿no? El juicio oral no ha arrancado. De hecho, una de las cosas que ha salido estos días es que el investigador principal de la trama ha dicho que M. Rajoy es Rajoy, pero que además Rajoy era uno de los principales también personas que sabían todo. Hasta este 6 de abril de 2026, 13 años después de los hechos y casi 5 años después del cierre de instrucción. El PSOE, que ejerce la acusación popular, pidió el primer día de juicio que se reabriera la instrucción para investigar 3 audios que implican a Cospedal y que, según los socialistas, restaban ocultos en otra pieza del caso Villarejo sin que nadie lo analizara. Sin embargo, la Fiscalía... Esto también es otro tema. Los audios de Villarejo son como una suerte de caos de información, porque el caso Villarejo, al fin y al cabo, es audios de Villarejo grabados durante un montón de tiempo, que al final muchos están encriptados, todavía no son públicos, y otros muchos son... Yo tengo audios de Villarejo, en plan, cuando se publicaron, cuando se filtraron toda la carpeta de audios. O sea, en un disco duro tengo un montón de... Tengo teras de... Bueno, teras no, pero tengo muchos gigas de audios de Villarejo, que algunos son él en una comida, rodeado de gente, y se escucha como el puto culo. Entonces, como que... ¿Estás confesando un crimen? No, o sea, son cosas públicas, quiero decir. O sea, en su momento creo que fue Alvise que publicó una carpeta llena de audios, sin más. De hecho, no sé si los... creo que no los tengo aquí. No, creo que los tengo en un disco duro aparte. O sea, en el disco duro del ordenador viejo. O sea, no hay nada que no se conozca ya, quiero decir, está todo lo público. Está. Es amigo Alvise. No, pero cuando me tenía curiosidad lo descargué. Ya lo ha rechazado. Pero no valía de muchos audios porque todo lo que había ahí tenías que saberte el lore. Y era ultra complejo, o sea, saber identificar voces, o sea, trabajo policial 100%. Fuera poco, la primera maniobra de las defensas fue pedir directamente que se anulara el juicio. Alegaron que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente, lo que lo mandaría empezar desde cero en otra instancia. Es decir, que 13 años después los acusados siguen intentando que no haya juicio. En el banquillo se sientan 10 personas. José Manuel Villarejo, el excomisario que figura en numerosas tramas de espionaje, es quien se enfrenta a la petición de cárcel más alta, 19 años. Pero aparte de Villarejo, ¿a quién más se investiga? Básicamente a toda la antigua cúpula del Ministerio del Interior de la primera legislatura de Rajoy, comandada entonces por Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía le pide 15 años de prisión por ser el presunto cabecilla de la operación. Su número 2, el de exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, a quien se acusa de gestionar los fondos reservados para pagar la trama, se enfrenta a la misma pena. La cúpula de la Policía Nacional... Francisco Martínez, muy amigo del pequeño Nicolás, aunque él lo niega, pero... Nacional también está implicada. Para Eugenio... Veos el documental del pequeño Nicolás. Está hecho por sí mismo, pero le importa tan poco todo que lo dice todo como es. Lo cual me sorprendió al verlo, pero muy buen documental, está en Netflix. Pino, exdirector adjunto operativo del Cuerpo y considerado líder operativo de la red policial, la Fiscalía también pide 15 años, junto con Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal y nexo entre la policía y el partido. Finalmente tenemos a José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas y José Ángel Fuentes Gago, que se enfrentan a cargos menores por haber participado presuntamente en diferentes fases. Para Sergio Ríos, el topo y actual miembro de la Policía Nacional, la Fiscalía pide 12 años de cárcel y que se le expulse del cuerpo. En un principio eran 11 procesados, pero el comisario Enrique García Castaño sufrió un ictus en 2022 y fue apartado del procedimiento por incapacidad. Declaró 7 veces bajo secreto de sumario durante la instrucción y las defensas denuncian hoy precisamente eso, que era el único acusado que había reconocido parcialmente los hechos y al que ahora no pueden interrogar. Pese a que en varias grabaciones de la causa se habla del Asturiano o del Barbas, Mariano Rajoy no se sentará en el banquillo de los acusados. ¿Podía desconocerlo el señor Rajoy? Yo lo dudo que lo desconociera, señor Rajoy. Las acusaciones intentan demostrar que el Asturiano era conocedor y el último responsable del espionaje a Bárcenas, aunque El investigador lo que ha confirmado es esto, ¿vale? O sea, lo que os he dicho antes. El investigador de la causa ha dicho que
definitivamente el asturiano es Rajoy. Siempre ha negado saber nada. Fue el juez Manuel García Castellón quien descartó profundizar en su supuesta participación, por lo que solo comparecerá como testigo. También como testigo declarará Soraya Sáenz de Santamaría, la exvicepresidenta que tutelaba el CNI. María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, tampoco declarará como acusada, aunque su nombre planea sobre toda la investigación. Cospedal aparecía en grabaciones de Villarejo, donde se le oía pedir que separara la publicación de los papeles de Bárcenas. Resumidamente, el caso Kitchen se trata de un caso de corrupción que quería tapar otro caso de corrupción. El juicio durará hasta el 30 de junio, pero que acabe en condena efectiva para los responsables políticos es otra historia. Qué guapo, Españita. Y el otro vídeo es este, que es un poco más largo, pero podemos ver un rato, que es, pues, el juicio. ¿Quién es el Barbas? El señor don Mariano Rajoy. ¿Quién le hablaba a usted del Barbas? El señor Bárcenas hablaba los dos comisarios de continuo. No me reuní con el señor Villarejo nunca, no hablé con él nunca. Irnos a tomar una copa y a cenar con el morocho de los cojones, ¿sabes? Porque claro, en el informe iba hasta el nombre del presidente, ¿eh? No sé si lo sabes. No. Va contando por ahí que tiene una libretita. Sí. Que la de este y que la va a publicar. La libretita no la tiene físicamente, ¿eh? Por eso te estoy llamando. Libretita sería mejor poderlo pagar. No ha existido, por supuesto. ¿Está claro? No, o sea, esto no se sabría si no fuera porque Villarejo lo grabó todo. O sea, y el caso de Koldo, igual. O sea, por un lado, Villarejo, que grababa absolutamente todo, como buen agente de servicios secretos. Y después Koldo, que también lo grabó todo. La de cosas que tienen que haber pasado en este país que nadie ha decidido grabar, ¿eh? También cosas de trabajo, mírame esto, mírame lo otro. Y que me recibe 2 minutos y en 2 minutos me espabila. Yo le habría dicho, dile al ministro que le busco la ruina. La Operación Kitchen es uno de los grandes escándalos de corrupción política de la democracia porque un partido en el gobierno utiliza a la policía, recursos públicos en su propio interés. Yo que tú, macho, con toda la información que tienes... No tengo nada, yo tengo de trabajo casi todo, lo único 4 cosas que hay así de No, pero ¿te parece poco, macho? Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al presidente, no me rotan, macho. La Operación Kitchen es el dispositivo de un grupo de mandos policiales que actúan a las órdenes del Partido Popular, sin control judicial, para destruir las pruebas de la financiación irregular del PP, en lugar de perseguir esa financiación irregular. Que este caso, la existencia de este caso, realmente confirma que hay una financiación irregular. O sea, quiero decir. O sea, el simple hecho de que exista este caso ya confirma. Se elaboró este primer informe, a mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención. ¿Y eso quién se lo sugiere? ¿Cómo quién se lo sugiere? ¿Quién lo borra? No, eso, toda la cadena de mandos. La Operación Kitchen salió a la luz cuando uno de los policías que participó en ella, el comisario José Manuel Villarejo, es detenido y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción registran su domicilio y otras viviendas relacionadas con él. El comisario fue detenido porque a su función de policía añadía otra que hacía en secreto, que era una actividad paralela para empresas particulares, encargos de espionaje con los que logró amasar una fortuna. En los registros aparecieron 40 años de grabaciones no solo de sus investigaciones policiales, sino también de los encargos de espionaje que hacía para particulares de la élite española. ¿Cuál es la primera relación que tiene usted con respecto al BBVA? Tiene un problema importante y es que nadie que necesita de alguna manera intentar defenderse de ello. El policía ponía un nombre a cada uno de sus encargos y entre ellos aparece uno llamado Kitchen que no se parece al resto. No es un encargo de particulares o de una empresa, es un encargo de sus propios jefes en el Ministerio del Interior por el que no... ¿Sabéis si hay componentes SMT menores a 0,402 en diodos que se puedan soldar con microscopio? Es una gran pregunta para este chat. No vas a recibir una buena respuesta. Iba a cobrar. En este caso la misión consistía en destruir las pruebas que perjudicaban al Partido Popular,
al gobierno del país en ese momento, a sus jefes en el Ministerio del Interior. Para entender la Operación Kitchen tenemos que remontarnos a 2009, al estallido del caso Gürtel, el caso más grave de corrupción en la historia del Partido Popular. Una red de amaños y mordidas en administraciones controladas por el Partido Popular, principalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana. En esa operación Gürtel, uno de los principales investigados es Luis Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, el guardián de todos los secretos. Muy buen vídeo del diario, la verdad. El partido protege a su tesorero, le paga a los abogados, pero todo se complica cuando a principios de 2013 el diario El País publica las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas sobre la financiación irregular, sobre la caja B del partido que él ha manejado durante al menos 2 décadas. La Audiencia Nacional empieza a investigar esa caja B del Partido Popular y envía a Bárcenas a prisión, aunque le envía por los indicios que tiene contra él del caso Gürtel. Al poco de entrar en prisión, Luis Bárcenas pide declarar voluntariamente y las alarmas saltan en el Partido Popular. En el Partido Popular sospechan que la familia de Bárcenas, mientras él está en prisión, guarda nuevas pruebas de la financiación irregular del Partido Popular. Así que deciden utilizar los resortes del Estado, en este caso el Ministerio del Interior, para anticiparse y hacerse con esas pruebas. En ese momento... Qué buena es la política española para el tema de la corrupción. Ojalá nuestros políticos se esforzaran tanto en ser corruptos como en mejorar el país, España sería la segunda potencia mundial, o sea, os lo juro, Se activa la Operación Kitchen. Es que son tramas de corrupción que están bastante bien montadas, sentido de... O sea, hay un arte por ahí, de ser un cabrón. O sea, como... El objeto de dicho operativo era investigar el patrimonio del señor Bárcenas en el extranjero, y si tenía testaferros, si tenía cuentas fuera. Esa es la parte que se me transmite a mí por el lado. Pero la otra parte que se me transmite a mí desde el Ministerio del Interior era en realidad descubrir si el señor Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del Partido Popular en el que aparecían los pagos en B que se habían hecho y los pagos que se recibían de donaciones y todo ese tipo de cosas. Lo revela en sede judicial Enrique García Castaño, conocido en el cuerpo como El Gordo, el comisario de las operaciones secretas, de los encargos especiales a un lado y otro de la ley para los distintos gobiernos de la democracia. Pese a la confesión de Enrique García Castaño, El Gordo, y de Villarejo de la existencia de la Operación Kitchen, el resto de investigados insistían en que ellos participaban de la investigación judicial de la caja B del PP, que todo era legal. Fue entonces cuando se produjo otro hecho clave en la investigación del operativo: la declaración del inspector jefe Manuel Morocho. ¿Usted tuvo conocimiento ya posteriormente de que efectivamente otras unidades policiales habían realizado estos seguimientos personales sobre Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias? Lo he conocido muy a posteriori. Manuel Morocho es el policía que investigó desde el principio el caso Gürtel y el caso de la caja B del Partido Popular a las órdenes del juez Pablo Ruz. Morocho, en sede judicial, declaró que él no conocía nada de lo que estaban haciendo los comisarios implicados en la Operación Kitchen. Yo recibo un correo electrónico de la Unidad Central de Investigación Criminal de UCIC, en el que me da traslado de una cesión de información, de una investigación que yo no conocía y tampoco no entendía qué significaba eso. Lo entendí cuando abrí el Word que venía en el correo. Lo entendí perfectamente, porque era la constatación palmaria de lo que yo pensaba. Es decir, habían hecho una investigación, estaban haciendo una investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno al margen del grupo de investigación y al margen del procedimiento judicial. Era imposible que estuvieran trabajando en descubrir los delitos del PP si Morocho y tampoco el juez Ruz lo conocían. Era la evidencia de que se trataba de una operación parapolicial para favorecer al PP y no para investigar sus delitos. Tenían que recuperar los discos duros que se habría llevado Luis Bárcenas de la sede de Génova con nuevas pruebas de la financiación irregular del partido. Esas pruebas que sospechaban que podía esconder su familia. Alguien en el Partido Popular o en el Ministerio del Interior reparó en que la familia Bárcenas mantenía al chofer del tesorero del PP. Sergio Ríos Esgueva era un viejo conocido para el Partido Popular. Había trabajado en la seguridad del PP y había... Es un poco coldo.
plan, realmente se replica. El chofer. Ejerció de chofer de Francisco Granados en tiempos de este como consejero de la Comunidad de Madrid. Así que el Ministerio del Interior envió a García Castaño, al Gordo, a contactar con el que podía convertirse en el principal topo de la operación. Y ellos en todo momento manifestaban que tenían trato y venían con órdenes superiores. Pero el chofer no se fía, no le conoce. Así que hay que activar un plan B. Ese plan B es Andrés Gómez Gordo, otro mando policial al que sus compañeros llaman Cospedín. El hombre en la sombra, el hombre para todo de María Dolores de Cospedal en la presidencia de Castilla-La Mancha. La secretaria general del PP es una de las mayores interesadas en que la operación Kitchen triunfe. Así que regresa a Madrid, regresa a la policía. La Ayuso primigenia. Encargarse de controlar la colaboración del chofer. Para tranquilizarme me dice que no me preocupe por nada por el trabajo, que es lo de la señora María Dolores de Cospedal, hace referencia a esta cita. Andrés Gómez Gordo consigue que el chofer colabore. Cobrará 2.000 euros de los fondos reservados todos los meses, recibirá una pistola y la promesa de que cuando todo termine ingresará en la policía. No te he podido conseguir nada más que billete de 500 troncos, es que no hay... ¿Le gustaba a esta señora, pito feo? No, si es que la putada es que, mira que se lo digo, digo, tío, dame... No hay problema, estoy acostumbrado. A cambio, el chofer tiene que informar de todos los movimientos de la familia Bárcenas e intentar recuperar toda la documentación o el material que pueda incriminar al Partido Popular. El espionaje a la familia de Luis Bárcenas con fondos reservados deja varios episodios propios de una película. Enrique García Castaño, el Gordo, llega a allanar un local donde la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, guarda obras de arte y otros elementos, creyendo que allí dentro pueden estar los discos duros que se habría llevado Bárcenas de Génova. Y yo, personalmente, al mediodía... Es que es tan buena la trama, tío. O sea, ha pasado en el mundo real, pero... Hostia, House of Cards... Yo lo he dicho, debería haber una serie a la House of Cards que me llamase... La Casa de las Cartas, se llame La Casa de las Carcasas, tío. Y que sea una serie de corrupción en España. O sea, que alguien... Si hay algún productor, copiádmelo, tío. O sea, muy buena idea. Exactamente, bajo. Voy aquí. Claro, es que igual tiene como ese, pero... Además, una bolsa de plástico, una figura religiosa, por si alguien me veía, para decirle que iba a hacer una restauración, algo allí, porque allí había los locales que estaban alquilados para restauración. Y estaba la señora de la limpieza. La limpieza andaba por allí, a las 3:30, a las 4, no recuerdo exactamente. Y le digo, mire señora, que me ha mandado doña Rosalía que le deje esto, pero no me abre. Que está Rosalía implicada. Es que están estropeadas y tal. Y ella me no hay ni un artista que no tenga robar. Miro lo que había allí. Había una mesa, 4 sillas, una especie de baúl donde había una serie de libros y cosas de esas. Miro, los levanto, miro, ahí no había nada, absolutamente nada. Otro de esos episodios se produce en un bar del centro de Madrid. El chofer ha informado al Gordo de que puede pasar por allí unos minutos con 3 teléfonos propiedad de Luis Bárcenas que ha dejado en su domicilio cuando ha entrado en la cárcel. Le digo, bueno, mañana me trae los 3 teléfonos. Quedo con él en la calle Velázquez y me trae los teléfonos. Efectivamente no tenían tarjeta y no tenían batería. Y yo me traigo a un técnico, pido que me manden un técnico, viene un chaval que es un técnico y extraemos de los teléfonos lo que había en los teléfonos, ¿sabes? Pero sin duda, el episodio más llamativo de toda la Operación Kitchen, si es que acaso perteneciera a la Operación Kitchen, algo que nunca se ha podido aclarar, es el asalto de un hombre vestido de cura a casa de la familia Bárcenas exigiendo los papeles del tesorero. Recibí una llamada de un conserje que teníamos buen trato y me comunicó que había escuchado a la señora asomada a la ventana pidiendo auxilio. Subí las escaleras corriendo y en la puerta en el rellano estaba la señora Bárcenas con las muñecas sangrando y fui corriendo y presencié cómo estaba forcejeando el hijo de los señores Bárcenas, Guillermo Bárcenas, con un señor vestido de cura con alzacuellos. Le invité que se echara a un lado y reduje a este señor y hasta que vino la policía. Estoy en mi oficina cuando me llaman los míos y me dicen que ha entrado un tío a casa de este, que se ha montado un follón allí, de la de Dios es Cristo, y voy allí y me cuentan que es un tío que iba disfrazado de cura, que es demencial. Es una película de Alfredo Landa. Si alguien ha hecho eso, no tengo nada que ver, ni conozco nada de nada. Primero. Segundo,
Si yo tuviera que hacer una operación de las que he hecho durante mi vida, de riesgo y eso, jamás haría una chapuza de eso. Y entonces, si García Castaño y el propio Villarejo niegan cualquier vinculación con el falso cura, ¿qué ocurre? ¿Se trata de un hombre con problemas de salud mental que actúa por su cuenta? ¿O como plantea la Fiscalía? Pero ¿cómo va a ser una persona aleatoria que vaya a la casa de Bárcenas? ¿Cómo va a saber dónde vive Bárcenas? Vestido de cura, es que tiene que ser alguien. Anticorrupción en uno de sus escritos que actúa a las órdenes probablemente de otro servicio del Estado, sugiriendo por primera vez la implicación del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué? Nunca lo sabía. Yo esta parte no lo sabía. Que hay un escrito que dice que el cura es del CNI. ¿What? O sea, el CNI utiliza un operativo, pero vaya puta chapuza, ¿no? Sabremos. Cumpliendo condena por el asalto, el falso cura sufrió un ictus que le impidió declarar en la investigación del caso Kitchen. Luego murió en la cárcel. Porque todos les da un ictus. ¿Qué hay por ahí que... O sea, ¿qué causa? ¿Qué consiguen usar para causar ictus? O sea, los dos testigos han sufrido un ictus. A ver si parece un accidente, hombre, claro, pero ¿cómo lo provocan? Nunca ha investigado lo suficiente. Luis Bárcenas es espiado por otro preso que está allí bajo una falsa identidad. Aunque los principales episodios de la Operación Kitchen tienen lugar en el verano y en el otoño de 2013, el topo, el chofer Sergio Ríos, sigue cobrando de los fondos reservados durante 2 años, como él mismo explicó ante el juez. He cobrado alrededor de 48.000 euros justos máximo. ¿Y esas cantidades las cobró por qué? Las cobré porque me lo indicó, me lo dijo que estaba acordado por el Ministerio de Interior en la partida del Secretario de Estado, el cual me daba también mucho más confianza. El uso de fondos públicos, de los fondos reservados del Ministerio de Interior, es uno de los vértices de la investigación. La desviación de ese dinero para satisfacer los intereses partidistas del Partido Popular en el gobierno. Las partidas de los fondos reservados salen del Ministerio del Interior, concretamente de la Secretaría de Estado de Seguridad, que dirige Francisco Martínez, el responsable de todo el operativo. Tanto es así que el Gordo entrega las copias de los 3 teléfonos de Bárcenas que ha hecho al propio Martínez en persona, según cuentan del juez. Toda esa información que se extrae de los teléfonos la meto en un pendrive y le doy y automáticamente voy y le doy el pendrive y se lo doy al secretario de Estado. Cuando el secretario de Estado de Seguridad conoce que García Castaño le ha implicado en la operación, pone a disposición de un notario unos mensajes que elevan aún más la responsabilidad política de esta maniobra parapolicial. En esos mensajes aparece como conocedor de la misma desde sus propios inicios el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Los mensajes en el teléfono de Francisco Martínez provocan la imputación del ministro del Interior. Por primera vez podemos ver las imágenes de ese enfrentamiento entre el ministro del Interior y su secretario de Estado de Seguridad durante el careo que se produjo en la Audiencia Nacional. Porque te voy a decir una cosa, y te lo digo mirándote a los ojos. Si hubiera podido hacer algo por ti, lo hubiera hecho. ¿Me quieres decir, Paco, de qué yo te tenía que proteger y cómo te podía proteger? No declarando cosas que a mí me perjudicaban. Martínez dejó esos mensajes en el notario después de que el Gordo le implicara en sede judicial, pero también porque oyó al ministro en una entrevista decir que él no sabía nada de la operación Kitchen. Sintió que le dejaba solo. Por su parte, el ministro le reprocha que si no fuera por esos mensajes ante notario, él no estaría imputado, al mismo tiempo que niega su autenticidad. Hostia, literalmente, joder, tío, pero ¿cómo puedes hacerme esto? Yo estoy convencido que este mensaje lo has cruzado con alguien, tan convencido como que no lo has cruzado conmigo. Jorge Fernández Díaz no es el último imputado en el caso Kitchen. En esas reflexiones que ha dejado en sus dispositivos Francisco Martínez también se habla de María Dolores de Cospedal, de la secretaria general del PP, de que todo ha pasado por responsabilidad suya. O se hace alusión a la participación en la operación del Centro Nacional de Inteligencia, que por aquel entonces estaba dirigido políticamente por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Villarejo lo grababa todo. Y en una de esas grabaciones aparece él en el despacho de María Dolores de Cospedal, en la planta noble de Génova, en 2009, reuniéndose con ella y con su marido, que también estuvo imputado en la operación Kitchen, su exmarido ahora, el empresario Ignacio López del Hierro. En esa conversación plantean al empresario la posibilidad de encargarle trabajos puntuales,
Bueno, esto ya sabes dónde estamos. Que hay que reciclar todo esto. Por eso. Y luego a lo mejor hay que hacer cosas puntuales. Yo lo único que te pido, a mí no me importa. Por ejemplo, hacer algún trabajo puntual de temas. No tengo ningún problema. Los investigadores, la Unidad de Asuntos Internos y los fiscales anticorrupción dan credibilidad a la agenda del comisario Villarejo. Creen que lo que hay plasma el comisario Villarejo de su día a día son reflexiones y hechos ciertos que se han producido y que anota para sí mismo y que cree que nunca le van a requisar. En esas anotaciones aparecen incluso cantidades que habría pagado María Dolores de Cospedal a través de su jefe de gabinete al comisario Villarejo por los trabajos realizados, incluida la operación Kitchen. El conocimiento que tenía María Dolores de Cospedal de las maniobras del comisario Villarejo queda de manifiesto en una grabación en la que el policía le cuenta a la secretaria general del PP cómo están presionando al investigador policial del caso de la Caja B del PP para que no incluya el apodo del exmarido de Cospedal era El Polla. Sus informes el nombre de Mariano Rajoy. Lo que hicimos nosotros, mi amigo José Luis y yo. ¿Quién es exactamente Villarejo? Villarejo era trabajó en la Policía Nacional. Se me ha ido todo lo que iba a decir. ¡Qué barbaridad! Me acaba de dar una ida de olla. El Villarejo era el comisario de la DAO que trabajó Ictus. A tomar por culo. Otra víctima del PP. Básicamente era una persona que trabajaba dentro de la policía y que tenía información sensible y que trabajó para los gobiernos del PP y el PSOE. Llegado a un punto, dejó de trabajar para el Estado, se creó una serie de empresas que utilizó para espiar a cambio de dinero público. Punto. Esa es la historia. Luego irnos a tomar una copa y a cenar con el morocho de los cojones, ¿sabes? Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal. Yo estuve tomando una copa y luego se quedó a solas José Luis con este hombre comiendo en el tarro, porque claro, en el informe iba hasta el nombre del presidente, ¿eh? No sé si lo sabes. No. Las grabaciones del comisario, sus anotaciones en la agenda y las referencias continuas de él mismo y de García Castaño a María Dolores de Cospedal provocarían que el juez Manuel García Castellón citara a petición de la Fiscalía Anticorrupción a la secretaria general del PP como investigada por participar en el operativo. Entre la petición de los fiscales anticorrupción de imputar a María Dolores de Cospedal y la decisión del juez Manuel García Castellón de hacerlo pasan 8 meses. García Castellón quiere escuchar de nuevo en declaración a Francisco Martínez, al secretario de Estado de Seguridad, para preguntarle, entre otras cosas, si la secretaria general del PP conocía o participó en la operación Kitchen. Pues bien, el juez, durante hora y media de interrogatorio, no le pregunta ni una sola vez por María Dolores de Cospedal. Esa declaración no sirve para apuntalar los indicios contra la secretaria general del Partido Popular. Ocurre que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tiene que ir finalmente a declarar como investigada a la Audiencia Nacional. Y es en ese interrogatorio del juez Manuel García Castellón cuando vemos al propio juez ofrecerle una coartada sobre sus encuentros con el comisario Villarejo. Entonces será una conversación social. Pues sí, fundamentalmente. Si usted, su interés es el que es, pues lo lógico es que se encuentre con él, le exprese su deseo de saber cosas, no una conversación social. Bueno, pero una conversación social, señoría, yo la entiendo como una conversación que no es profesional. ¿Y esto quién lo grabó? Esa atribución que hace el juez en su pregunta de que los encuentros entre Villarejo y la secretaria general del PP pueden ser simplemente encuentros de tipo social, resultará definitivo a la postre para la exculpación de María Dolores de Cospedal. García Castellón, de forma sorpresiva, el 29 de julio de 2021, el último día laborable antes de las vacaciones de verano, decide cerrar la instrucción en un auto en el que exculpa a María Dolores de Cospedal, a Ignacio López ¡Locura! del Hierro, su marido, de cualquier vinculación con la operación Kitchen. Determina que se ha cerrado la instrucción, que no hay nada más que investigar y propone juzgar a los policías, a Francisco Martínez y al ministro del Interior. Según el juez, nadie por encima de él, ni Cospedal, ni el presidente del gobierno, ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría,
estarían en la organización del operativo parapolicial. De hecho, el juez nunca quiso profundizar en la posible participación del CNI de Soraya Sáenz de Santamaría en los hechos y tampoco investigó los indicios que había sobre el conocimiento que pudiera tener de la operación Mariano Rajoy. ¿Quién es el Barbas? El señor don Mariano Rajoy. ¿De quién le hablaba usted del Barbas? Hablaba el señor Bárcenas, hablaban los dos comisarios de continuo. Villarejo había declarado que informaba de los avances de la operación Kitchen directamente al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y ofreció el número de teléfono con el que supuestamente contactaba con el presidente. Ese número de teléfono se iba a comprobar que había sido utilizado por Mariano Rajoy, pero el cierre sorpresivo de la investigación por parte de García Castellón evitó avanzar en esa línea. No me reuní con el señor Villarejo nunca, no hablé con él nunca, no me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he contestado a un mensaje. Yo lo dudo que lo desconociera, señor Rajoy, señoría. La decisión de García Castellón de cerrar la instrucción frustró no le pueden empurar por mentir, tendrían que demostrar que ha mentido. Investigadores. Los fiscales anticorrupción llegaron a poner por escrito en su recurso que el juez García Castellón, con su decisión, había trazado una línea roja de protección alrededor de la cúpula política del Partido Popular. Sin embargo, la Sala de lo Penal, la instancia superior a García Castellón, dio la razón al juez y consideró que la instrucción, la investigación de la operación Kitchen, había finalizado. Un año y medio después, el diario El País y una web llamada Fuentes Informadas publican un nuevo audio de Villarejo que no está en la causa y que era desconocido hasta ese momento. En ese audio aparece María Dolores de Cospedal manteniendo una conversación telefónica con el comisario Villarejo. ¿La libreta que tiene este tío? Esto no quiere decir nada. No, me lo ha jodido. Yo en una libreta puedo... Ya, por eso te estoy llamando. Eso es, digo que seguimos... La libretita sería mejor poderlo parar. Esa libretita eran los papeles de Bárcenas, las anotaciones manuscritas del tesorero que acreditarían la financiación irregular del Partido Popular durante al menos 2 décadas. La secretaria general del PP estaba dando órdenes a un comisario en activo para que frenara una prueba clave de la corrupción del Partido Popular. La publicación en los medios de comunicación de esta nueva conversación entre Villarejo y María Dolores de Cospedal provoca que las acusaciones pidan al juez García Castellón que reabra la causa y que vuelva a imputar a la secretaria general del PP. Pero García Castellón se niega. Estamos en 2023, han pasado 10 años del inicio de la operación Kitchen y se produce otro momento clave en la investigación del operativo. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ordena que la Fiscalía no recurra a la decisión de García Castellón de negarse a reabrir el caso Kitchen. 3 años después, en 2026, arranca el juicio en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción solicita las penas más altas para el ministro de Interior, José Fernández Díaz, para el secretario de Estado, Francisco Martínez, y para el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, el artífice de esa brigada política. Para todos ellos pide 15 años de cárcel por varios delitos, entre ellos la malversación de fondos públicos por haber pagado toda la operación con cargo a los fondos reservados. Junto a ellos, 9 policías. Uno de ellos es un agente raso, Sergio Ríos Esgueva, el chofer de la familia Bárcenas, al que los mandos de la operación Kitchen le habían prometido que ingresaría en el cuerpo después de aquel operativo. Los otros 8 policías son mandos de lo que se ha conocido como la Brigada Política del PP, un grupo de comisarios e inspectores jefes que durante la primera legislatura de Mariano Rajoy actuaron al servicio del PP contra la oposición principalmente. Primero en Cataluña, desprestigiando con informes falsos publicados luego por la prensa a los líderes del proceso soberanista. Luego repitiendo ese modus operandi contra Podemos y sus responsables. Y en tercer lugar, la tercera pata de esa brigada política, la Operación Kitchen, la operación para sabotear el mayor caso de corrupción del Partido Popular. Pero este juicio es también la escenificación de una investigación frustrada. Secretaria General, María Dolores de Cospedal. De cómo no se profundizó en los indicios que había contra María Dolores de Cospedal como la máxima dirigente de la Operación Kitchen. Una trama en la que había... Y ahora ganarán el próximo año, ¿eh? Y gobernarán. Es que... Involucrado, es que me es exactamente igual. De cómo nos indagó en el posible conocimiento que pudo tener del operativo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Puto país. De cómo no se siguió la pista de si había participado el Centro Nacional de Inteligencia pese a los indicios que aparecieron en la investigación. De cómo se obvió una segunda Kitchen dentro de la cárcel, cuando un preso con identidad falsa estuvo espiando a Luis Bárcenas, o cómo quedó sin resolver el episodio del asalto del falso cura. Muy buen documental, El Diario.
Dios, muy conciso, 30 minutitos, mucha info, buen tono. Felicitaciones a quien haya hecho esto, porque está muy bien hecho. Bueno, básicamente lo hemos analizado muchas veces. Mis análisis parten un poco también de la información de cómo funciona España. Esto es. O sea, cuando hablo de por qué el PP y el PSOE no pueden solucionar problemas estructurales es porque ellos son el pilar de la estructura que hay que solucionar. O sea, es imposible. O sea, y lo mismo pasa con el tema de Koldo y con el tema de Ábalos. O sea, al final los partidos tienen una serie de incentivos a la hora de comportarse que les llevan, por falta de regulaciones y por falta de controles, indudablemente a una corrupción en bucle y que va a afectar a todos los partidos. No por la situación del partido como existencia, sino por la falta de normas. O sea, digamos que hay una estructura o una especie de campo de juego en el que no hay árbitro. O si lo hay, el árbitro está comprado, con lo cual las normas no están claras. Así que... Y por los jueces son suyos. No todos, no todos. O sea, la realidad de los jueces es que no hace falta tenerlos a todos. O sea, con tener 2 o 3 lo tienes. O sea, con tener a los clave para ti... Mira a Tebas. O sea, Tebas no necesita controlar el Poder Judicial. Necesita llevarse con el tío de la sala de Granada y la sala de Barcelona. Y ya está. Y lo tienes. O sea... Pero eso es política. El mundo funciona así, no solo España. Todo el planeta Tierra funciona así. Lo que consigue evitar esto es la movilización social, las consecuencias civiles y sobre todo la organización de la ley que esté diseñada precisamente para evitarlo. Pero todas las sociedades han vivido este proceso y ahora lo estamos, España en particular, por su juventud y funcionamiento más.